estamos en el Summit País Digital para grabar una serie de podcasts sobre distintos temas. El primero de ellos sobre impuesto digital. Y para eso invitamos a Alejandro Barros, investigador de la Universidad de Chile, y Marcos Zúñiga, director ejecutivo de Chiletec. Bueno, estamos acá partiendo con este podcast en el Summit de País Digital y con dos próceres, por decirlo de alguna manera. Son personas que llevan mucho tiempo en el tema de las tecnologías de la información, por lo tanto son una voz autorizada respecto a ciertos temas. Uno de ellos, por ejemplo, que quisimos conversar en esta ocasión es sobre el impuesto digital, una ley que se está discutiendo hoy día en el Congreso, y quiero partir con Marcos. Marcos, en primer lugar, yo me acuerdo de haber publicado una columna tuya hace prácticamente un año atrás, más o menos, donde decía que antes de hablar de impuestos había que tener otra discusión. ¿Qué fue de esa discusión? ¿Hubo esa discusión o no? La verdad es que la discusión se ha tenido en forma parcial y seguimos sosteniendo lo que efectivamente decíamos hace un año de Chiletec, que el tema de impuestos tiene que ser una mirada global donde tienen que ser instrumentos para muchas cosas. Indudablemente hay un aspecto importante que es el tema de la recaudación que necesita el Estado. Pero la mirada desde el mundo digital no debiera ser distinta que la mirada desde el punto de vista físico tradicional. Por ejemplo, en el mundo físico tú tienes impuestos específicos, por ejemplo tenemos el famoso impuesto al tema de la benzina, impuesto a la ley de alcoholes, el tema de los cigarrillos. Por lo tanto, tener una única mirada común para todos los servicios digitales es desconocer lo que el mundo de la economía física durante mucho tiempo ha tenido. Y esa discusión creemos que todavía no se ha dado en la profundidad y con todos los actores que debieran existir. ¿Es necesario entrar en una discusión más profunda antes de entrar en la discusión propiamente tal de los impuestos? ¿O realmente podemos caminar y comer chicle de alguna forma? ¿Cómo lo visualizas tú? A ver, el tema de los impuestos ha estado en la agenda pública, no solo el tema de los impuestos digitales. Impuestos en general llevamos ya como 6-7 años con una primera reforma, una segunda contrarreforma, y hemos estado, o sea, es un tema que está sobre el tapete. Y yo creo que cuando uno mira los impuestos, lo más importante es considerar dos principios que son básicos desde el punto de vista de impuestos, lo que se llama la equidad vertical y la equidad horizontal. La equidad vertical es que las personas y las instituciones y las empresas tienen que pagar en función de sus utilidades, de sus ingresos, y en una función creciente desde el punto de vista proporcional, digamos. Ese es el primer concepto. Y lo segundo, la equidad horizontal, es que a dos personas o dos empresas que hacen lo mismo, su tasa impositiva debiera ser la misma. Entonces, si uno toma estos dos principios, digamos, y que se ha estado discutiendo hoy día en Chile, pero no solo en Chile respecto al que se ha llamado el IVA digital, digamos, sino que también en Europa hay una reciente normativa de fines del año pasado del gobierno francés con lo que se llama el impuesto GAFA, que es un impuesto a las empresas GAFA por Google, Amazon, Facebook y Apple, porque ellos demostraron, el gobierno francés demostró que las empresas, y son un conjunto como de 15 empresas, estaban pagando en lugar del 23% que pagan las empresas a las utilidades en Francia, estaban pagando el 9%. Y esto era por todo un tema de cómo se mueven los flujos internacionales. Cuando tú pagas Uber hoy día aquí, lo que recibes es un cargo internacional en una tarjeta de crédito que va a Holanda. Entonces, aquí hay dos discusiones desde el punto de vista tributario. Una respecto del IVA, propiamente tal, o un impuesto equivalente al IVA a cada transacción. Y otra es qué pasa con estas instituciones y estas empresas desde el punto de vista del impuesto a las utilidades, el impuesto a la renta. Y aquí, como te digo, es una discusión que no solo está instalada en Chile, sino que en Europa y de manera muy fuerte. Y Chiletec es una organización que efectivamente tiene mucho que ver con este impuesto, porque son principalmente desarrolladores de software que están en el mundo digital. ¿Cuál es la posición de Chiletec? Mira, aquí ocurren dos fenómenos. Primero, es que la principal preocupación nuestra es no afectar el desarrollo en general de la economía por la vía impositiva. Porque en particular, por ejemplo, no es lo mismo el impuesto a los servicios de consumidor final, por ejemplo, para no mencionar marcas, pero tradicionalmente los servicios que tenemos consumidores respecto a los servicios que son de infraestructura.
Entonces, por ejemplo, hoy día los servicios de ofimática prestados por compañías y actores internacionales son un elemento que hoy día permite que efectivamente las pymes sean más productivas. Pero también, por ejemplo, para las empresas de Chiletec, los servicios de cloud, al incorporarles un impuesto adicional encima, hacen que perdamos competitividad, porque eso hace que nuestros servicios sean más caros e incluso el fomento a la exportación de servicios desde Chile, por ejemplo, para la región de Latinoamérica, se encarece por la vía de ciertos impuestos. Ahora, en otra línea tú tienes, por ejemplo, también que los impuestos también pueden ser una vía de desarrollo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la discusión que no hemos tenido en Chile? Colombia acaba de sacar una exención tributaria específicamente para empresas del mundo de la economía digital. Estamos hablando de pequeñas empresas por los primeros 7 años. Entonces, aquí no estamos hablando del tema de liberalizar los impuestos ni restringirlos. Todos sabemos que necesitamos los recursos, pero el tema está que sean aplicados en forma adecuada y que principalmente no afecten el desarrollo de las empresas. Hablamos de que en Francia tenían un impuesto diferenciado, sobre todo porque le llamaban el impuesto GAFA, porque estaban pensados en las grandes. En Chile deberíamos tener de alguna manera esa misma forma de abordar. Una cosa son los impuestos a los desarrolladores internos y otra cosa son a estas grandes empresas multinacionales. ¿O debería ser la pareja para todos de alguna manera? Yo creo que ahí tienen que primar los principios de la equidad horizontal y equidad vertical. O sea, no puede ser que dos empresas que hacen lo mismo tengan diferencias respecto del pago de sus impuestos. Y lo segundo es que, y ahí no estoy de acuerdo con Marco, es que las exenciones de impuestos generan distorsiones en el mercado y generan malos usos y malas prácticas. Y el ejemplo probablemente más paradigmático en Chile es la renta presunta. La renta presunta se ha mal utilizado y es una exención de impuestos de alguna manera. Uno puede hacer la misma política pública de otra forma, no reduciendo impuestos, sino que otorgando subsidios. ¿Por qué? ¿Por qué es una mejor política pública? Porque los subsidios tú defines el monto y defines a quién y a dónde. En un impuesto, o sea, si tú reduces impuestos, eso es, y se presta para generar una serie de figuras legales, lo que se hizo con el FUT y lo que se ha hecho con varias figuras legales como para poder reducir impuestos. Y si uno quiere promover una industria, no se hace por la vía de reducción de impuestos, se hace por la vía de subsidios a esa industria. Pero, nuevamente, en respuesta a lo que dice Alejandro, pero los subsidios tienen impacto principalmente en lo que son los mercados nacionales. En un contexto, por ejemplo, en el cual Chile hoy día tiene que competir con la industria colombiana, con la industria uruguaya, con la industria de Perú que está surgiendo fuertemente, el modelo de subsidio no necesariamente te lo facilita, porque eso principalmente tiene aplicación dentro de la frontera nacional. Por eso que más los allá impuestos que también son nacionales, los impuestos también tienen aplicación nacional. Tienen aplicación nacional, pero hay que mirarlos dentro de cuál es la competitividad que estamos teniendo hoy día. En particular, lo que está ocurriendo con Colombia en particular, que define una línea para lo que es la región. Nos gusta o no significa que las empresas chilenas van a tener que competir con las empresas de servicio que vienen desde Colombia. Y esta asimetría que se da, por eso que es un modelo que tiene que incorporar muchos más elementos. Está por un lado el tema de los subsidios, está por otro lado el tema de las políticas de fomento que haya, también están los temas de promoción que están, y también está el tema tributario. Estamos de acuerdo en que podemos definir de repente distintos pesos, pero tiene que ser una mirada que tiene que ser más global, si es que estamos convencidos en el tema del desarrollo de una economía digital. No, de acuerdo, pero si no me lo pongas si estoy o no estoy convencido. Lo que estoy diciendo es cuál es una mejor herramienta de política pública. Y hoy día lo que está demostrado, no en el mundo digital, en todos los espacios de donde hay impuestos, que cuando tú haces reducciones de impuestos, se mal utilizan y no genera el efecto que tú querías producir. Esto se ha discutido, por ejemplo, con el IVA a los libros. Entonces, en el fondo, la pregunta es, queremos desarrollar una industria tecnológica. Ok, ¿cuál es la mejor herramienta para eso? Y mi opinión es que no es la reducción de impuestos. Uno podría aplicar medidas que fueran equivalentes por la vía de subsidios, por programas, por otros, porque cuando tú reduces impuestos no tiene un monto fijo. Cuando tú haces subsidios tiene un monto fijo, tú sabes cuánto es y además lo puedes dirigir a este tipo de servicio, a este tipo de producto, y tú lo defines como una política pública. Y esa es la idea que de alguna manera ha ido prevaleciendo al parecer, porque cuando se empezó la discusión se hablaba de impuestos diferenciados, se hablaba de un porcentaje distinto, pero sin embargo el camino fue hacia aplicar IVA. Así de simple. ¿Esa es la forma de aplicar esto? Mira, en Europa la discusión respecto de del símil al IVA, digamos, también se estaba dando, y el problema que tienes con este tipo de plataforma, de hecho hay un ejemplo muy, muy bueno. Si tú tienes
impuestos diferenciados, por ejemplo, lo que ocurre es que empiezas a trasladar transacciones de un mundo al otro. Entonces, y por otro lado, rompe esto de la equidad horizontal. Si yo estoy prestando un servicio por la vía de una plataforma, el mismo servicio que está prestando otro por una vía no de una plataforma digital, finalmente es el mismo servicio. ¿Por qué uno va a pagar menos que el otro? O sea, si uno está con un impuesto del IVA de un cierto porcentaje, ¿por qué el otro tendría que tener un IVA de un porcentaje distinto? Pero no es una economía emergente que se le llama, y por lo tanto a esta economía emergente se le aplica un tratamiento diferenciado. Lo podemos ver, el tema del proteccionismo de los distintos mercados se da. Pero déjame darte un contraejemplo. Silicon Valley nunca tuvo reducciones de impuestos. Y surgió. O sea, el gobierno americano no le puso a esas compañías. Lo que sí tuvieron fueron subsidios para cierto tipo de cosas. Y programas de apoyo para cierto desarrollo. En investigación, en I+D. Pero reducciones de impuestos no tuvieron nunca. Pero en el caso, el modelo norteamericano es muy distinto, por algo existen estados como Delaware, donde son los estados donde principalmente se conforman las compañías tecnológicas. O sea, es cierto que en términos del modelo general no hay una diferencia desde el punto de vista de impuestos, pero claramente hay una forma de promoción precisamente creando estas zonas económicas en las cuales el tema de los impuestos es mucho más libre. Es un ejemplo concreto. Pero o porque las en grandes... el caso, muchas compañías internacionales, que es parte de eso que estamos teniendo, por ejemplo, hay una gran discusión respecto al tema de Microsoft, por ejemplo, gran parte de sus servicios son prestados desde Irlanda, precisamente porque les daba modelos de exención de impuestos que no tenían incluso en sus países de origen. Ahora, el punto de Alejandro respecto a los subsidios es la gran discusión que hemos tenido en la industria tecnológica en Chile. De hecho, somos grandes amigos con Alejandro, pero también tenemos algunas miradas distintas. La gran discusión que viene desde los 90 respecto al subsidio de la demanda o el subsidio de la oferta. Entonces, en particular, el tema subsidio de la oferta hoy día en Chile no existe. La verdad es que durante los últimos 5 años los instrumentos reales para desarrollo y promoción de la industria tecnológica han caído sistemáticamente. Hoy día no existen subsidios para el tema de promoción de nuestros servicios tecnológicos, no existen hoy día financiamiento para el desarrollo de nuevos instrumentos, para los temas de innovación, y los presupuestos han caído sistemáticamente. Y en particular el nuevo ministerio, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Competitividad, tiene un presupuesto que hoy día está bajo la Secretaría de la Presidencia. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que en el modelo teórico los subsidios deberían ser tal vez uno de los mecanismos a considerar, pero en la práctica los últimos 10 años en Chile no hemos tenido ninguno de esos instrumentos. Por eso que vemos como una vía concreta hoy día el tema de los impuestos como una vía de desarrollo. Te acabo de dar un ejemplo de mal uso de reducciones de impuestos, que es la renta presunta. Pero el mal uso es un problema de fiscalización. Bueno, pero estamos hablando de una industria mucho más específica que no tiene los... Pero el que se hayan reducido los subsidios, como tú planteas, también es un problema de implementación. Yo lo que estoy diciendo, ¿cuál es una mejor política pública? Más allá de si se redujeron o no se redujeron. Eso yo no lo estoy discutiendo. Lo que te digo es que frente a dos escenarios, que ambos además son escenarios hipotéticos, mejorar los subsidios o aplicar reducciones de impuestos, es mejorar los subsidios. Creo que es una mejor política pública, que uno la puede dirigir mejor y que además tiene un monto conocido, establecido. Desde un punto de vista de modelo global. Pero la realidad del día a día de nuestras empresas es totalmente distinta que lo que están sufriendo al día a día. Pero tú estás suponiendo que va a funcionar mejor la reducción de impuestos. ¿Estás suponiendo eso? No estoy suponiendo eso. Es porque hoy día tenemos barreras concretas en las cuales hoy día, por ejemplo, empresas chilenas tienen que competir con actores internacionales, tanto dentro de las fronteras del país como a nivel de la región latinoamericana, con inequidad. Es una realidad que hoy día están sufriendo nuestras empresas. No estoy hablando de modelos teóricos. Ya, pero la inequidad, ¿cómo la resuelven? Una forma concreta es específicamente identificar cuáles de aquellas componentes hoy día dentro del mercado tecnológico, dentro del ecosistema tecnológico, pueden ser beneficiados, generando una diferencia respecto a otros sectores. Probablemente va a afectar el tema de la inequidad en el largo plazo, pero en el corto plazo sí que nos permite desarrollar industria. Ahora, son las decisiones a veces de los modelos, la gran discusión que teníamos respecto de calidad versus cantidad. En este caso sí, probablemente no es lo de mejor calidad, pero sí nos va a asegurar cantidad por lo menos de competitividad en el corto plazo. No es lo que se ha demostrado respecto a las reducciones de impuestos históricamente, pero bueno, yo no soy partidario de las reducciones de impuestos y idealmente que los impuestos sean los mismos en función de servicios equivalentes. Eso se traduce en definitiva de que se va a pagar mayor impuesto. Hoy día no es que haya una reducción, sino que en realidad no están pagando impuestos. No están pagando y por lo tanto aquí sí se le va a asignar, se le va a obligar de alguna manera a pagar. El tema es cómo eso impacta
en un mundo globalizado. En definitiva, efectivamente, como dice Marco, en una economía tan globalizada y sobre todo en el mundo digital, cómo de alguna manera potenciamos el mercado, el desarrollo local versus estas grandes empresas como Google, Amazon, Facebook, que efectivamente en Europa y en distintos lugares del mundo están viendo como una amenaza. Aquello que resultaba bueno tener un buscador, es bueno tener redes sociales, en definitiva se está transformando en un gigante tan grande que se está comiendo distintos mercados en definitiva. Y eso significa de que como desde los impuestos, desde las distintas iniciativas, por ejemplo, aquí Marco hablaba de cómo incentivar la industria local. El tema es cómo efectivamente ahora que está en esta discusión de los impuestos, ¿se toma eso en consideración o no se toma en consideración y se toma a rajatabla de alguna forma? Tu posición es que efectivamente se tiene que aplicar a iguales servicios, iguales impuestos de alguna manera. Así es. Sí. Pero eso no ve todo el entorno que significa necesariamente potenciar, por ejemplo, el mercado local. Lo que pasa es que, ¿y por qué te lo digo? Se ha demostrado que, por ejemplo, en el caso del IVA con los libros, no te genera un aumento de la cantidad de lectores, el hecho que tú le reduzcas el IVA a los libros. Entonces, y por otro lado, hay un tema de competencia desleal también. O sea, cuando tú tienes servicios subyacentes que son equivalentes, transporte público, uno activado a través de una plataforma y el otro no, pero finalmente el servicio subyacente es el mismo, ¿por qué uno va a pagar más que el otro, digamos? Porque eso termina siendo competencia desleal. Sí, pero eso supone que tenemos una cancha que está rayada igual para todos. O sea, hoy día los actores internacionales definitivamente tienen ventaja para efectos del manejo tributario porque depende del origen. Pero estamos mezclando dos tipos de impuestos. Estoy hablando del impuesto, el IVA. Lo que va a ocurrir con la ley, como está quedando, es que a ti cuando hagas una transacción por Uber, en tu tarjeta de crédito se va a retener un IVA, y se va a retener acá. Y eso se va a pagar como si fuera otro servicio de transporte. No sabemos si se va a hacer, porque todavía no se conoce cuál va a ser el mecanismo de control. Porque en algunos casos también está primando el tema de la autodeclaración, que Uber y muchos otros actores internacionales graciosamente van a decir, ¿sabes qué, Estado de Chile? Tantos centenas de millones de dólares son mis ingresos, por lo tanto, por esto te voy a pagar los impuestos. Al menos entonces, eso está suponiendo. Ahora, por otro lado, el tema de grabar y hacer el control y fiscalización a través de los medios de pago es una ilusión, porque si no lo que vamos a tener es que vamos a tener centenas de miles de consumidores que se van a mover a PayPal y a través de PayPal simplemente perdiste la trazabilidad del medio de pago. Entonces, incorporar un mecanismo de fiscalización de impuestos a través del medio de pago es una idea que definitivamente desde el punto de vista operacional no es implementable y va a ser rápidamente por los propios consumidores, va a ser derivada. En particular, tú y yo somos consumidores de muchos servicios internacionales y frente a una diferencia de precio entre pagarlo ya sea a través directamente de mi tarjeta de crédito o pagar otros servicios de PayPal, muchos otros operadores de pago internacionales, eso es lo que va a ocurrir. Y a esa altura simplemente se diluyó la trazabilidad de las transacciones. ¿O no? Sí, o sea, efectivamente tú vas a tener mecanismos, siempre los tienes. Y además hoy día tienes mecanismos, hoy día también los tienes, digamos. Y además va a generar inequidad. Porque las personas con menores ingresos que no tienen acceso a las tarjetas de crédito o los medios de pago como los tenemos las personas que tenemos mejores ingresos en Chile, las personas que van a terminar pagando el impuesto van a ser precisamente las personas que tienen o la cuenta RUT o que muchas veces están pagando estos servicios en efectivo a través de las compañías de telecomunicaciones. Precisamente el que hoy día las distintas compañías de telecomunicaciones permitan el pago de sus servicios como Uber, Netflix y muchos otros a través de la cuenta de pago va a hacer que la fiscalización efectiva, quienes la van a pagar, las personas de menos ingresos. Entonces, por lo tanto, este mecanismo de control de la fiscalización del impuesto a través del medio de pago, además genera inequidad. Yo creo, fíjate, que efectivamente vas a tener, siempre tienes mecanismos de elusión. Y en el fondo, cómo estableces la fórmula para poder reducirla. Hoy día se produce evasión del IVA. Con todo lo difícil que es, igual, y la tasa es bastante alta, digamos, o sea, igual la vas a tener. La pregunta es, ¿va a ser más, va a ser menos? No, porque como es más, entonces no le pongamos impuestos. O sea, ¿por qué alguien que tiene un taxi tiene que pagar más desde el punto de vista de impuestos que alguien que lo hace? ¿Por qué? Estamos de acuerdo. Que es una microempresa. Ese es el marco teórico. Mira, nosotros nuevamente, la misma posición que tenemos desde hace un año en Chiletec. Primero tenemos que tener una discusión desde el punto de vista de los impuestos
que definamos un modelo global y que reconozca las diferencias, los distintos tipos de industria y los impactos. Segundo, que sea una implementación real que podamos dar. Y tercero, que existan mecanismos de fiscalización adecuados. Es básicamente lo que mismo nosotros planteamos un año. Lo que no se ha dado es precisamente la discusión y donde tengamos este tipo de diferencias como la que tenemos con Alejandro. Pero estas mesas de discusión no se han generado, Alejandro, que es una cosa que echamos de menos. Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que se pasó volando el tiempo en realidad. Ya llevamos prácticamente 20 minutos y por lo tanto quiero agradecerles. Yo creo que es una buena discusión. Yo creo que el tema no es si agravar con impuesto o no. Yo creo que el tema si tiene que ser simplemente un impuesto o algo más complejo, un análisis más complejo. Yo creo que ahí está el punto de discusión, porque se está tocando además un mercado que está emergiendo y que si no logramos potenciarlo, nos vamos a quedar afuera de esta cuarta revolución nuevamente como otras revoluciones que han estado. Entonces, el llamado de alguna manera es hacer estas discusiones. Este es un espacio y invitarlos a verlo, a leer y a escuchar nuevamente este tipo de conversaciones y lo invito a que de alguna manera quienes nos están viendo a participar en esta discusión. Pablo, solo un último mensaje. Más allá de las diferencias que vamos a tener con Alejandro, además que somos grandes amigos y ciclistas, pero el punto fundamental es que tenemos que tener una discusión estratégica nacional respecto al tema de la economía digital, pero de verdad. Porque lo que estamos haciendo hoy día es que estamos parchando las cañerías por distintas partes, pero no estamos teniendo la discusión conceptual de fondo. La verdad es que esta discusión de los impuestos puede ser una discusión mucho menor, pero bajo un marco global que sea multisectorial y donde todos participamos en esta conversación. Y yo agregaría una cosa, que es idealmente que esa discusión se haga con gente que sabe, porque está lleno de chapucería en este tema, lleno. Bueno. Y gracias por el espacio, porque precisamente lo que tú haces es que podamos tener discusiones conceptuales, aunque a veces nos peleemos, pero también son las discusiones ricas, son las que dejan. Bien, buenísimo. Muchas gracias por la participación. No, gracias a ti, Pablo. Y esperemos vernos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias.